All right, I think it's time for us to start Muy bien, creo again. que es momento de empezar de nuevo. And so I see some of the men back Veo there, algunos de los so hombres they'll ahí be atrás, making their way entonces van a to the estar front. ahí regresando hacia I want adelante. to thank you for Quiero giving so much agradecerles of your por dar time tanto de tonight. su tiempo en esta noche. And I'm an Y old man. I'd Yo soy normally un be hombre de asleep edad, by normalmente now, ya estaría so dormido a esta hora, entonces I'm staying up late. estoy quedándome de pie mucho So I'm tiempo, sure you're más allá de mi hora. making a Estoy seguro que significant ustedes están investment of your haciendo time. una inversión I'm significativa very de su tiempo y les aprecio mucho que estén Um, haciendo esto, lo I valoro see mucho. that we have Veo about que tenemos unos 48 minutes. 48 minutos. So I'm an old track runner, Pues, so I'm going to try to sprint Yo to the finish. soy Okay? un hombre, un corredor And, ya de edad, entonces voy I a want to get as hacer un much sprint out para of llegar this ahí. Quiero as we aprovechar lo can. más que podamos. This has been a great Este ha start sido un to our gran time comienzo together. para nuestro I tiempo think we've juntos. had a strong Creo que beginning, hemos tenido un comienzo fuerte and I have so enjoyed y being he able to disfrutado meet tanto so el many of poder you, conocer a shake your tantos de hand, and ustedes y you've been so estrechar su mano. Han gracious sido tan in what amables you have said en to lo que me me. han You've dicho, encouraged me. me han animado. So it's Entonces, already a joy for me ya to es un be gozo para here mí with estar you. aquí con ustedes. All right, let's pick back up Entonces, with the retomemos marks, and las marcas. I hope that we can finish Espero the que podamos marks, terminar las marcas, because tomorrow porque mañana I want to look at quiero ver the models, los modelos and I want to look at the y quiero ver mechanics la mecánica and get into the y how-tos. entrar al cómo. But this is very Pero necessary. esto es what muy we're- necesario lo what we're que looking at estamos viendo tonight. en esta noche. No building is any stronger Ningún than its edificio es foundation. más fuerte que su cimiento. If you build on Si sand, construyes sobre doesn't arena, matter no how importa lo attractive the building atractivo is, que sea el it will edificio, not hold up. no va a You mantenerse got to en build pie. on the rock. Tienes que construir Jesus sobre la said that in roca. Matthew Jesús lo 7. dijo en Mateo 7. And what we're looking at Y lo que here estamos is viendo really aquí es realmente the solid rock foundation el cimiento de roca of sólida expository de la preaching. predicación expositiva. And tomorrow Y we'll move mañana into building vamos a up. entrar a But the edificar, foundation must be pero el in place. cimiento debe estar en su lugar. So to this point, Entonces, hasta aquí we have said that expository hemos dicho que preaching la must predicación be expositiva text-driven, debe ser impulsada por el texto, exaltando a Dios, Christ-centered, centrada en Cristo, Spirit-empowered, capacitada por el Espíritu, exegetically grounded. afianzada en la exégesis o Now, number arraigada en la 6, exégesis. Ahora, número 6, it must be debe ser theologically teológicamente precisa. Each Cada passage of pasaje Scripture de las Escrituras must fit into debe encajar the entire rest of en the Bible. el resto de la Biblia. It must fit into Debe a larger encajar en system of un sistema theology más grande de teología that is taught in the entire que se Bible. enseña en la Biblia entera. No one passage Ningún pasaje por is sí an solo island unto es itself una isla en sí mismo. that is Esto es que disconnected esté desconectado from the rest of the del Bible. resto de la Biblia. Every passage Todo of the pasaje Bible de la Biblia is es- interrelated está interrelacionado to the entire rest of Scripture. con el resto de las So Escrituras. therefore, as Por we lo tanto, teach conforme a text of enseñamos Scripture, un texto de las Escrituras, there must be debe haber theological precision. precisión teológica. The Bible never La Biblia contradicts nunca se itself. contradice a sí misma. The Bible speaks La Biblia with one voice. habla con una voz, It presents one presenta plan of un plan de salvation, salvación, one un diagnosis of the diagnóstico human de la problem, condición humana, one path of un personal camino de holiness, de santidad one personal, pattern for the un family, patrón para la familia, one end of the age. un fin de la época, de And la so, edad, de los tiempos. as we Entonces, preach a conforme passage of predicamos Scripture, un pasaje de las Escrituras, we must be consciously debemos aware estar conscientes of the larger del framework marco más grande, of del marco systematic general de la theology. teología sistemática. For example, Por ejemplo, if si Si if yo- the only verse in the el Bible único versículo en la Biblia is Hebrews es 6, Hebreos 6, 4 through 6, 4 al 6, I 4 y would 6. assume that I Yo could lose my salvation. supondría, y yo podría suponer all I que had puedo to go perder mi salvación, si es lo único que tengo, Hebreos 4 y 6. If I'm preaching Hebrews Si yo estoy 6, predicando 4 through Hebreos 6, Hebreos 6, 4 al 6, 6, and I do not consult y the yo no rest of the consulto Bible, el resto de la Biblia, I'm going to end up yo voy with a a terminar faulty
con una interpretation of Scripture. interpretación equivocada de las Escrituras. Only by consulting the rest Solo of the book of Hebrews, mediante consultar el resto del by libro de Hebreos consulting the rest of the Bible, y al consultar el resto de la Biblia, do I understand entiendo the eternal security of the la believer, seguridad eterna del creyente, perseverance of the la saints, perseverancia de los santos, that it is impossible to que es fall away from imposible grace. apartarme de Cristo. And so, Y as I entonces, address this conforme text of Scripture, entro a este texto de las I Escrituras, must let the entire debo rest of the permitir que el Bible resto de la be Biblia brought to bear upon sea this traído message. para considerar I este never want to pasaje. interpret, Nunca debo I never want to interpretar, understand the nunca debo entire rest of entender the el Bible resto de la Biblia through this one a verse. través de este versículo It's y the other nada way más, around. sino que es al revés. I want to understand this Debo one entender verse este versículo in light of a the la entire luz rest del of the resto Bible, de la Biblia, because it is the porque same author, es el mismo autor capital A, con A that has written mayúscula this book, que ha escrito este God. libro, Dios. And God never Y Dios contradicts nunca se himself. contradice a sí mismo. God speaks Dios habla consistently. de manera coherente. So therefore, Por lo tanto, I must know all the areas debo of conocer theology. todas las áreas de la teología. Therefore, you need a Por good lo tanto, systematic necesitas theology. una buena You teología must be well sistemática acquainted with y it. necesitas estar bien familiarizado con ella. Earlier, I walked through the Antes 10 major areas of mencioné las systematic 10 theology. áreas principales de teología sistemática. Also, you need to know También biblical necesitas theology, conocer la teología bíblica, which is lo cual es the smaller units of las unidades theology, más pequeñas de teología. the theology of La Paul, teología de Pablo, the theology of Peter, la teología de Pedro, the theology of John, la teología de Juan, the theology of Isaiah, la teología de Isaías, la teología de David, the theology la of teología de Jesus Christ in the Jesucristo en Gospels. los evangelios. And all of those Y together todas esas juntas give us one nos dan systematic theology. una teología sistemática única. And our systematic Y and nuestra biblical theology teología sistemática y arises bíblica out of our emana de exegetical nuestro study of Scripture. estudio exegético de las Escrituras. It's critically important. Tiene una importancia crítica. So you have to come Entonces, to doctrinal necesitas conclusions. llegar a conclusiones You have to be a doctrinales. doctrinal preacher. Tienes que ser un predicador doctrinal And you can't ride the y fence no puedes and try y no to puedes tratar de please everyone. agradar a todo el mundo. Um, Eh, Martin Lloyd Jones Martin Lloyd Jones says, what is preaching? dice, ¿qué es la predicación? It is theology Es teología on fire. encendida. And a Y theology la which does teología not que take no toma fire fuego is a defective es una theology. teología defectuosa. Preaching is La theology predicación coming es through a man. teología que fluye on a través fire. de un hombre que está prendido. You know what John MacArthur is? ¿Saben lo que John MacArthur es? He is a Es theologian in un the pulpit. teólogo en el púlpito. He is preaching sound Él doctrine. está predicando in the teología pulpit. sana en el púlpito. And that is what Paul told Y eso Titus es lo to que do. Pablo le dijo a Tito que hiciera. Titus 2, verse 1. Tito 2, versículo He 1. says to teach Él sound le dice que doctrine. enseñe la sana That's what doctrina. Paul told Timothy to Es do. lo que Pablo le dijo a Timoteo Preach que hiciera, sound doctrine. que predicara sana doctrina. Time will come when they will Y not vendrá endure el sound tiempo en el que doctrine, no, but wanting to no have their ears soportarán la tickled, sana doctrina, will sino que accumulate to teniendo, themselves teachers in teniendo accordance with comezón their de own oír, se desires. amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. So we have to cut it, Y entonces tenemos cut que cortar, a very precise hacer cortes muy precisos line en as una we línea interpret the Bible. conforme interpretamos la Biblia. So we Entonces, must be theologically tenemos precise. que ser teológicamente precisos. Number 7, Número 7. logically ordered. Tenemos que ser ordenados en A términos sermon lógicos. must be laid Un out sermón tiene que ser in a presentado logical en sequence una of thought. secuencia lógica de pensamiento. It's not a random No es una, collection no es una of colección exegetical al azar findings. de descubrimientos It's not a exegéticos. rambling commentary No es un of a comentario que passage. merodea a lo largo de un pasaje, It is well developed. sino que It es is un logically ordered. arreglo It is carefully desarrollado arranged. cuidadosamente, ordenado de manera lógica y cuidadosa, Just to give you a visual simplemente para thought, darles una idea visual de esto. I picture a clothesline, Yo lo veo como like in the una, backyard of como someone's por house. ejemplo, un tendedero en la parte de atrás de la casa de alguien. A mother has a Una clothesline, mamá tiene un and tendedero after she washes y her después de que clothes, lava su ropa, she begins to ella hang comienza a colgar sheets, las sábanas the pillowcases, y the shirts, las que van the con las undershirts, almohadas,
y las she hangs camisetas them on this y las clothesline. playeras y las cuelga en este tendedero. In expository En la preaching, predicación expositiva, the clothesline el tendedero is the central es el thrust of the enfoque passage. central del It's the pasaje. big idea. Es la idea grande, la idea It's the principal. dominant theme Es el tema that is dominante running through this que está passage. corriendo a lo largo de este pasaje. And I preach Y yo predico verse by verse versículo a through versículo passages of Scripture. a lo largo de pasajes de las And Escrituras. so I'm Y hanging entonces yo estoy colgando consecutive cada pensamiento, cada versículo o parte de versículo on that de manera clothesline consecutiva en ese so tendedero, that it's very de tal easy manera que for es muy someone fácil que alguien to follow my train of siga thought. mi pensamiento, mi línea de Because my pensamiento, train of thought porque mi línea de pensamiento Is the train of thought es of la Paul línea de in this pensamiento de passage. Pablo en este pasaje. There's a reason why Hay verse una razón 1 por is la cual el verse 1 versículo and 1 es el verse versículo 1 y el 2 is versículo verse 2 2. es el versículo 2 And verse 3 is y el verse 3. versículo 3 es el versículo 3. And as I preach this, Y conforme I don't predico start esto, with verse 3. no comienzo con el versículo And then go 3 to verse 8. y después paso al And versículo then go to 8 verse y 1. después voy al versículo 1. I go from 1 to Voy 2 del 1 to al 3 2, al to 3, 4. al 4. That's also called También eso es llamado linear thinking. pensamiento lineal o lineal. A to B, A a C B, a to C, D. a D. There is a rhyme and a Hay reason. una rima y razón. What comes first, ¿Por what qué viene follows. primero? ¿Qué es lo que le what sigue? comes last. ¿Y qué viene al final? A sermon should Un follow sermón that. debe seguir eso. Many preachers, Muchos predicadores, unfortunately, desgraciadamente, are circular thinkers, son pensadores circulares and they're hard to follow. y son difíciles de seguir. And Y it seems like they're Parece rambling, como que están simplemente and hablando they sin go off pensar on beaten mucho paths. y entran a diferentes And they're like an tangentes airplane y son circling como un the avión airport, que está dándole vueltas al avión, but al they just won't aeropuerto, ever land the pero airplane. nunca aterrizan el avión And they keep repeating y continúan themselves. repitiendo y And they repitiendo keep going back y over the same vuelven thing. a decir lo mismo. And after a while, Y people después de un close rato their la gente Bible, cierra su Biblia and they close their notebook. y cierra su You've already said cuaderno this, donde or I anotan, can't están tomando follow. notas y dicen, están pensando la gente, no te puedo seguir, ya dijiste esto. Great preaching La buena predicación, la gran easy predicación to follow. es fácil de seguir. Now, here's what you do. Esto es lo que haces. You have an introduction Tienes una introducción and you have a conclusion. y tienes una conclusión. The introduction is like La the front introducción porch of the es house. como el patio delantero de la casa. The conclusion is like La the back conclusión porch es of the como house. el patio de atrás de la casa. And the main Y body el cuerpo principal is like es como the house itself. la casa en sí, And there are different contenido rooms principal. in Y hay the house. diferentes recámaras en la casa. And those are different Y esos son homiletical diferentes headings, encabezados homiléticos, sermon headings. encabezados de sermones. And there's a reason Y hay una why razón por la cual in most houses, en la mayoría de las houses, casas, en muchas casas, the living room is at the la front. sala está en la parte de adelante. You don't open the front No door abres la puerta and walk de la into the casa bathroom. y entras al baño. That would be a really strange Esa sería una house. casa muy You extraña. wouldn't want to live in that No te house. gustaría vivir en esa Or you'd casa. at least want to keep the O front por door lo menos locked. te gustaría mantener cerrada con seguro la puerta delantera. You don't La open puerta the del front frente. door, No abres la puerta del frente and usually you don't y walk normalmente into no someone's entras bedroom. a la recámara de alguien. There's an Hay, unfolding progression. hay una progresión que se va You start desarrollando. with some kind of Comienzas con una especie de entrance, and then there's entrada a public y gathering después like a living room. hay una congregación pública Usually como the una kitchen sala. is toward the back. Normalmente la cocina está en usually la parte de atrás bedrooms are y off normalmente to the las side. recámaras están al lado. Obviously, different Obviamente, houses have different diferentes structures. casas tienen diferentes But a estructuras, sermon pero un sermón has a progression tiene of una thought, a progresión, development of thought. hay un desarrollo de pensamiento. And so it needs to be Entonces logically necesita ordered. estar ordenado de manera lógica. If not, it's De lo like contrario, va a ser the como person who tries to la tell a persona que joke, trata de contar una broma, but he starts by giving pero the comienza punchline al first. dar la línea de impacto, It's not digamos. funny. No es chistoso. It's only funny if Solo you es give the simpático punchline si at the presentas, end digamos, el golpe de impacto al and you final set it up, y lo preparas al and oyente. then the Y punchline. después viene el golpe final.
It's the way a sermon works. Así es la manera en la que funciona un sermón. You create the problem, Creas el problema then you solve the y después problem. resuelves el problema. First there is teaching, Primero hay enseñanza, then there is application. después hay aplicación. So there is this Entonces sequence of está thought, esta secuencia de pensamiento and there are y hay transitions transiciones from one heading to de un another encabezado al otro encabezado, that are like little bridges que son como pequeños puentes to pull people forward with you, para empujar a la gente hacia adelante to move contigo, on to the next para heading. avanzar al siguiente encabezado. So a Entonces, sermon un sermón has tiene structure, estructura, it has an outline, tiene un bosquejo, whether or not the outline is sea que el verbally stated. bosquejo sea declarado de manera When I verbal o preach, no. I Cuando have yo an predico outline tengo and un I state bosquejo the outline. y yo digo qué I'm bosquejo, giving you an digo el outline bosquejo. right now for En these este momento les marks. estoy dando un bosquejo Text para driven. estos puntos. God exalted. Impulsado por el texto, Christ-centered. exaltado a Dios, That's an outline. centrado en Cristo. Ese es un And when bosquejo. I preach, Y cuando yo I predico, preach with an yo outline predico con un so bosquejo people para que la gente know the progress of sepa, where I'm pueda ver going el with this progreso message. del desarrollo al que estoy llevando en este Some mensaje. great preachers Algunos grandes predicadores do not announce the no outline. anuncian el John bosquejo. Calvin did not announce the Juan outline, Calvino no anunciaba el but bosquejo, he had one in his pero head. tenía uno en su cabeza. And there was structure Y había estructura and divisions y in his thinking divisiones en su pensamiento, en as he su presented mente, the truth. conforme presentaba la verdad. There hay- are dominant ideas. Hay ideas dominantes, There are supporting ideas. hay ideas que apoyan, Et cetera, et cetera. etcétera, etcétera. That's a part of an Ese es parte expository de un sermon. sermón expositivo. You know what an omelet is? ¿Saben lo que es un omelette? An omelet is like Un an omelette egg, es como un huevo, scrambled egg, revuelto, and then people just y jam después things in la this, gente simplemente le pone this, cosas, ingredientes omelet. en este omelette, and there's no order, y no hay orden, and everything's y touching. todo está tocándose entre sí. A lot of people's Mucha sermons gente, are like los an sermones de omelet, mucha gente son como un omelette, and they think that they can just y creen jam que some si more tan, word con que studies puedan meter más, si and pueden throw ahí in some more meter historical más background, contexto histórico y and then estudios de tell a funny palabras, story, y después contar una historia And then read a simpática, una poem. anécdota simpático y releer un poema. that they've got a sermon. Entonces ya tienen un sermón. No, they have an omelet. No, tienen un omelette. So you need Entonces, to know necesitas conocer what is a progression of thought lo in que es communication. progresión de pensamiento en la comunicación. Number 8, Número 8. passionately delivered. Presentado de manera apasionada. Great preaching La gran predicación should come debe venir with a sense of con energy. un sentido de energía. Great preaching La gran should predicación wake up debe people, despertar a la gente, should fire up people, debe prender a la gente, should lift up people, debe levantar a la gente, should hold up people. debe cautivar a la gente, debe I sostenerla. mean, great Digo, la preaching gran predicación should debe, have the sense debe tener el sentido of like the de preacher como el is predicador like the coach in the es locker como room el coach ahí en que addressing están the ahí team en los before the vestidores. game, Está motivando al equipo and antes he de has que so entren al fired juego them up y los motiva tanto that when the service que is cuando el over, servicio termina they want to go take the field. quieren They apoderarse want to del go into the campo, world. quieren entrar al They mundo, want to live for Christ. quieren vivir para Cristo. They're very motivated. Están muy motivados. They haven't been put to sleep. No se les ha adormecido, They haven't been worn out. no se les ha arrullado, no están cansados. They have been greatly encouraged. Han sido grandemente And they have alentados been moved y han sido movidos and motivated. y motivados. Passion La pasión comes from viene de deep convictions in las truth. convicciones profundas arraigadas en When la you verdad. believe something Cuando very crees algo deeply, con mucha profundidad, it comes out of you viene, sale de ti in a very believable way. en una manera muy creíble. When I asked my Cuando wife yo le to marry her, pregunto, cuando yo le pedí a mi esposa que se casara conmigo, I didn't yawn. yo no bostecé, I wasn't staring at my notes. no estaba viendo mis notas, I wasn't speaking with a monotone no voice. estaba hablando con un tono monótono, I was very persuasive. fui muy persuasivo I was very passionate. y estaba muy apasionado, le hablé con mucha You can pasión. tell by my voice, Puedes ver por mi voz, darte My cuenta por mi eyes, voz, por mis my ojos, gestures. por mis
por that I mis wanted expresiones, que yo to quería spend the rest of casarme her con life ella, with quería me. que pasara el resto de mi I vida was con inviting. ella. Yo estaba invitándola, I was summoning. yo estaba llamándola. That's what great preaching does. Eso es lo que hace la gran predicación. Passion is conveyed La pasión es in many expresada different en ways. muchas maneras diferentes. The intensity of the La voice, intensidad de la voz, the tone of the el tono voice, de la voz, the pace el of the ritmo speech, de las palabras, la the velocidad, focus of the el eyes, enfoque de los ojos, the posture of the body, la postura del cuerpo, the gesture with the los arms, gestos con los brazos, the extension la of the arms, extensión de los brazos, the repetition la of words, repetición de palabras, the placement of words, el orden de las the palabras, choice of words, la selección de las palabras, pause between la pausa words, entre las palabras, pause at the end of a sentence, la pausa al final de una oración, the rising of the voice, el levantar el volumen the de la lowering of the voz, voice, el bajar la voz, the shedding of tears, el derramar lágrimas, the closing of el eyes, cerrar los ojos, the smile of the mouth. la sonrisa en la boca. I mean, all of these Digo, things todas estas cosas are mediums by son which medios we mediante los communicate cuales passion. expresamos pasión. that this is very important. Pero esto es muy importante. I want you to have this. Quiero que tengan esto. What God has to say Lo que Dios tiene que is the decir most important es thing you'll ever lo hear. más importante que jamás escucharás. You can do this by God's Puedes hacer grace. esto por la gracia de Dios. Richard Baxter Richard Baxter was a Puritan fue in un England. puritano en Inglaterra. He wrote a very famous Él book escribió un libro muy famoso called llamado Reformed El Pastor. Pastor Reformado. And in this book, Y en este Reformed libro Pastor, del it was a Pastor landmark Reformado, book. Fue un Landmark libro book. histórico. It's still read Todavía in es the English-speaking leído world. en el mundo de habla inglesa. He confronts the Él ministers of his confronta a day. los ministros de su día. In the first chapter, En el primer capítulo, he confronts the él confronta unconverted clergy of the day. al clero inconverso de la época And then he works his y way después to él va those who avanzando are hasta llegar a saved, aquellos que son salvos, but who are dispassionate, pero que in their no preaching. no tienen pasión en su who are very predicación, boring. que son muy aburridos. And this is what he said. Y esto es lo que dice. What? ¿Qué? Speak coldly Hablar for God, fríamente por Dios, en nombre de speak Dios. coldly for men's Hablar de salvation. manera fría por la salvación de los Can we hombres, para la believe that our salvación de los people hombres. must be Podemos creer que converted nuestra congregación debe ser or be convertida condemned, o ser and condenada. yet we speak in Sin a embargo, drowsy manner? hablamos de una manera aburrida. In the name of God, En el nombre de brethren, Dios, labor hermanos, to awaken trabajen en your own despertar hearts sus propios before you corazones. go to the Antes de pulpit, que vayan al that you may púlpito, be fit para to que estén awaken the listos hearts para of despertar los sinners. corazones de los pecadores. Remember, they must be Recuerden que awakened deben ser or be despertados damned. o ser condenados. That a sleepy Y que un preacher predicador will que hardly awaken pone a dormir a la drowsy gente sinners. difícilmente despertará Though you give pecadores the holy dormilones. things of God, Aunque the tú les des highest las praises cosas in santas de words, Dios y las alabanzas más yet if you do elevadas it en palabras, coldly, sin embargo, si lo haces you will see fríamente, by your manner parecerá por tu to manera de decirlo unsay en what que you te said in contradirás that manner. en lo que dijiste Let en me el just pause asunto. for a moment. Voy a pausar por un momento. In other words, no En matter otras palabras, what you no say importa that lo is que right, digas que esté bien, aunque if esté you bien, say it in a si lo boring dices de una fashion, manera you aburrida, will unsay vas a everything that you contradecir are saying. todo lo que estás diciendo. It will be a dead orthodoxy. Va a ser una ortodoxia mortal. So let me read this again. Entonces vuelvo a leer esto. Remember, they must be Recuerda awakened que or be deben damned, ser despertados o and that a condenados. sleepy Y que un preacher will predicador hardly que duerme a la awaken gente drowsy difícilmente sinners. despertará Though you pecadores give the que things of están God the durmiéndose. highest Aunque praises des in las words, cosas santas de yet Dios if you do con it las alabanzas coldly, más elevadas en you will palabras, seem by sin your embargo, manner si lo to dices de manera unsay fría, parecerá que en what tu you manera de said decir las in that cosas manner. contradecirás lo que It dijiste is en el a kind asunto. of Es una contempt, especie de menosprecio de grandes cosas, especially of so especialmente great de things, cosas tan to grandes, speak of them hablar de ellas without much sin affection mucho afecto or fervency. o pasión. Close quote. Fin de la cita. A preacher without Un passion predicador sin pasión should be an oxymoron. debe ser una contradicción. That's like a barber who won't cut hair. Es que es como un peluquero que no corta If cabello. you're a barber, you Si tú eres cut un hair, peluquero, cortas but cabello. you're not a barber. O no eres un peluquero.
If you're a preacher, Si you tú eres un preach with predicador, passion. predicas con pasión. Or if you don't, O you're si not no a lo preacher. haces, no eres un You're predicador. masquerading as a Estás preacher. enmascarándote de There predicador. must be this Debe haber esta depth of feeling profundidad de that sentimiento comes out as we que preach. sale conforme predicamos. There must be Debe exegetical, haber intellectual un understanding of the entendimiento text. exegético intelectual del But texto, there must be pero red debe hot haber fire in un the fuego heart. ardiente, It's not either or, caliente, it's both rojo en el and. corazón. No es uno u otro, sino And los it is dos. the truth that is Y in es la our mind verdad que está en nuestra that must be mente, igniting the que debe passion that estar is in our heart. prendiendo la pasión que hay en nuestro And if there corazón. is no Y passion si in the no hay heart, pasión en el corazón, I would say to you, yo te diría you do not que really tú believe what you realmente claim no to crees believe. lo que dices creer. You're just a parrot. Simplemente eres un perico. You're just repeating. Solo estás repitiendo. It has not affected No you. ha afectado tu vida. Passion La is pasión contagious. es contagiosa. When you're passionate in Cuando your tú preaching, eres apasionado en tu the predicación, people catch fire. la congregación se prende, It spreads to the pew. se esparce en la banca, One time en I la silla. sat with Dr. Una vez me MacArthur senté con el doctor MacArthur at Grace Community Church en Grace Community on a Church Sunday night. un domingo por la He noche. was not preaching, Él no estaba predicando and I was not preaching. y yo no estaba predicando. And I was sitting next to him, Y estaba sentado junto a él and there was someone else in the y alguien pulpit más that night, estaba en el púlpito esa noche. and it was boring. Y fue aburrido. It was correct. Fue correcto It was lo que se accurate. dijo, fue preciso. He got it out of the MacArthur Study Lo Bible. sacó de la Biblia de Estudio MacArthur, He got it out of the MacArthur commentary. lo sacó del comentario MacArthur, He had gotten it out of the lo había MacArthur tapes sacado of the sermon. de las cintas MacArthur del sermón. It was all neatly packaged, Todo estaba empacado de manera apropiada, ordenado de manera exegetically lógica, grounded. estaba arraigado en theologically una exégesis precise, sana, era preciso en su text-driven. teología, estaba impulsado por el texto, And it was like a funeral dirge. pero era como un canto de funeral. I mean, we Digo, spent a month there that night. Pasamos un mes esa noche ahí, And when it was over, y cuando se acabó, I was scared to even look up at Dr. a mí me MacArthur. dio miedo voltear a ver al doctor 'Cause I didn't want MacArthur, him to say, well, what porque did no, he say? no quería que me dijera lo que want yo to have estaba to say. pensando, porque yo no quería decirle nada. This is what he said to me. Esto es lo que me dijo. It was his way of being gracious. Fue su manera de ser that he amable, communicated. pero lo comunicó. He said to me, Él me dijo, no ningún, wow factor. más bien, no hubo un factor de wow, No wow factor. no hubo un factor que me dejó wow, que me pegó. Just boring. Esto fue aburrido. I thought I do not ever want him to say that about Y yo women. pensé, yo espero que nunca en la vida diga eso de mis sermones. I thought I may Yo pensé, preach some bad puedo predicar sermons, algún sermón but malo, they're going to be exciting. pero van a ser emocionantes. Number 9, Número 9. boldly declared. Declarado con valentía. Now we've already talked about this. Ya hablamos de esto. The word bold La palabra all valiente speech. significa toda means to speak discurso. freely. Quiere decir hablar con libertad. It means to speak Quiere without decir reserve. hablar sin reservas. It means to speak without Significa ambiguity. hablar sin ambigüedad. It means to speak so Significa that you are hablar de tal plainly manera understood. que eres entendido de manera clara. I know how preaching can go Yo in sé America. cómo la predicación puede ser. You can say Puedes something decir algo that may be que controversial, puede ser controversial, but some men are very pero skilled algunos hombres son muy capaces at disguising it en disfrazarlo, so that only a de tal few manera que people solo in the unas cuantas congregation personas en la congregación really got the full realmente impact of what he entendieron said, el impacto pleno de lo que dijo, and for everyone else, y para el resto de la gente it was almost expressed in a fue riddle, casi expresado en una adivinanza, and he thinks his conscience is y clear, cree que su conciencia está that limpia I've said it all, porque lo dije todo, but he actually pero covered de it up hecho lo cubrió such that he wasn't understood. para que no fuera entendido. No, to be No. bold Ser valiente means not only that quiere you decir say no it all, solo que lo dices todo, but that the people understand what you just sino que said. la gente entiende lo que acabas de decir. I once had
En una a ocasión, newspaper un interviewed me periódico me because I entrevistó was having some trouble porque in my estaba teniendo ministry algunos with the church problemas that I en el was ministerio, pastoring. en la iglesia que estaba pastoreando. I was becoming very Me estaba controversial volviendo alguien muy controversial y because they were not well taught in porque the no Bible. estaban bien enseñados en la Biblia. And I remember the Y me newspaper acuerdo que el reporter reportero asking del me, periódico me preguntó, "Don't you just think ¿no it's crees que a matter simplemente of es semantics? cuestión de semántica? Don't you think you're ¿No all crees saying the que same todos están thing diciendo lo and that mismo they're just y que simplemente misunderstanding te you?" están malinterpretando? I said, "No, here's the Y dije, no, controversy. esta es la Here's controversia. the problem. Este es el problema. They're understanding me Ellos very están clearly. entendiéndome con That's the mucha problem. claridad. Ese es el problema. An expositor Un expositor must be courageous and bold. debe ser valiente y hablar Does con not denuedo. mean he is to be unloving. No quiere decir que no It debe does ser not mean amoroso, that no he is quiere to be decir que needlessly debe provocative, ser innecesariamente provocativo, but it does mean when you come to pero the next significa que verse, cuando llegas al siguiente versículo, you explain what it means explica lo que significa and you connect it to y people. lo conectas con la gente. And there's also a Y time también hay un momento to say, let me give you en the el que danger. dices, If you permíteme darte el refuse to believe peligro. what this Si verse tú te teaches, rehusas a creer lo que este there will versículo be enseña, painful van a haber consequences for your life. consecuencias dolorosas para tu vida. It's to speak out boldly, Es hablar con valentía, to speak openly, hablar abiertamente, con confianza, courageously. con denuedo. I have much more to say, but Tengo I mucho need más to que press decir, pero on. necesito seguir adelante. Let's look at now number Veamos ahora 10. número 10, Number 10 is Número 10. pastorally related, es pastoralmente relacionado and there should be a balance here y debe haber un equilibrio aquí between being bold entre ser and valiente being pastoral. y entre ser pastoral. And as we are being bold, Conforme estamos siendo valientes, we must remember we debemos are feeding recordar sheep, que estamos alimentando ovejas and they are at different places y in están their en walk diferentes with the Lord, etapas de crecimiento And en su that caminar some con el people- Señor y algunas personas, that this will be very hard for some para algunas people, personas esto va a ser muy duro and that we are to be y patient tenemos with que them ser pacientes con ellos and not jam this down their throat, y no meterles esto a fuerza por la and have an garganta attitude y tener una actitud of defiance. de desafío. We must be Debemos like a nursing ser mother como una madre que with- está dando, with their infant, está lactando y and está siendo tierna to be con su very, infante. Y tenemos que ser muy passionate compasivos and loving, y amorosos. and know that it may Y require saber que follow-up puede during the demandar week, seguimiento a lo largo de la semana. or a word to be said O at una the front door palabra que after debe church ser is dicho over, después de que se acaba la iglesia y en la and maybe puerta even to decirles put an algo. arm around someone, Quizás puede ser colocarle el brazo en el hombro a alguien or to give them opportunity o to darles la say oportunidad de decir why they're not there yet, por qué no están ahí todavía and to be gracious to them, y ser amables con ellos not write them off, y no but descartarlos, to say I'm praying for sino you, decir estoy orando por ti. and I trust that in time Confío en que con el God will tiempo give you a fuller Dios te dará un understanding of this truth. entendimiento más pleno de esta verdad. But not only are we to be a Pero no nursing solo mother, debemos ser una madre que trata con cuidado a su hijo, sino también debemos ser you un can padre picture a fuerte. marriage. Es el retrato There's del a husband and matrimonio. wife. Está el marido y la mujer. Usually the way it Normalmente works, la manera en la que the funciona, mother is la very coopera es que la gracious madre es and muy kind. amable, muy The father is paciente, very strict y el and padre es strong. muy estricto y fuerte. Of course, there are exceptions, Claro que hay but it excepciones, provides a perfect pero provee un balance equilibrio in a perfecto home for a en un child. hogar para un hijo. The child needs both. Un hijo necesita ambos, The tender compassion la of a mother compasión to tierna de cry una on madre her lap, y poder llorar en sus piernas, and a strong father y un padre fuerte to be a disciplinarian. que sea alguien que lo disciplina. It's not either or, it's both. No es uno u otro, sino los dos, ambos. And so the preacher Entonces is to el be both. predicador debe ser ambos. It's been well said Ha sido bien dicho that we are to que comfort the afflicted debemos consolar a los and afligidos afflict the comfortable. y afligir a los que están cómodos. We are to build, we are Debemos, to uproot, debemos and we are to plant. arrancar y debemos We are plantar. to tear down, Debemos and we are to build. derribar y debemos edificar. And we are both to convict Debemos and to comfort. convencer y también The Bible is a comportar. sharp La two-edged Biblia sword. es una espada de dos filos It cuts both ways. y corta en ambos lados, en And ambos there are extremos. people who Y hay hear us, gente que nos who need a oye word of y encouragement, necesita una palabra de been beaten down aliento by the world, y están beaten down desanimados by an por el unbelieving mundo, están spouse. golpeados quizás
por then vivir there are con others to con whom un we cónyuge preach incrédulo, y hay otros that a quite quienes hay que frankly are predicarles lukewarm que realmente and who are son squandering their tibios life y están desperdiciando su vida, and who are y falling quienes back into the están lure of the world. regresando a las tentaciones del And mundo. they don't need encouragement. Y no necesitan aliento, They need a rebuke. necesitan una They need a reprensión, reproof. necesitan ser reprendidas, necesitan un desafío. And so we have to always Entonces be speaking necesitamos siempre estar hablando to the full range. al rango total, en el rango total. Calvin said Calvino dijo that a preacher must que un have predicador two voices. debe tener dos voces, One voice to una speak to the voz para sheep hablarle a las ovejas and one voice to speak to the wolves. y una voz para hablarle a los lobos. We speak softly to the Y hablamos suavemente a las ovejas y hablamos strongly to the con wolves. fuerza a los lobos. And we don't want to Y no reverse that debemos invertir eso and speak softly y hablar de to the manera wolves suave a los lobos and y sternly to the de sheep. manera fuerte a We're las too ovejas, o somos demasiado duros con ellos. There's one last heading I want to give. Hay un último encabezado que les quiero dar bajo las And this is marcas. very important. Y este es muy importante. I have saved this for last. He guardado este al final. But sometimes the Pero last algunas word veces should be lasting la words. última palabra son las más duraderas, las que más recordamos. In a symphony, En una sinfonía, the music builds la to a música crescendo. va llevándonos hasta un This crescendo. builds to a Esto crescendo. llega a un crescendo. We must be Debemos evangelistically aimed. estar orientados al evangelismo. That is to say, we must Esto preach quiere the decir que gospel. debemos predicar el evangelio, We must preach the grace debemos of God predicar la gracia de Dios in the person and work of y la Christ. persona y obra de Cristo. We must preach the Debemos cross. predicar la cruz. We must preach the sin Debemos bearing, predicar substitutionary, la muerte la muerte sustitutiva, expiatoria de Cristo, el derramamiento de su sangre, la redención en su sangre, the propitiation of la the righteous propiciación anger de of la God, justa the ira de Dios, la reconciliation of reconciliación holy God and del Dios sinful man Santo y through el the hombre blood of his pecador cross. mediante la sangre de su We cruz. must preach the terms Debemos of the predicar gospel, los términos del Evangelio, repentance and faith. arrepentimiento y fe, But then we must go pero further. después tenemos que seguir We adelante. must actually call Debemos de people hecho to commit llamar a to la Christ. gente al compromiso con Cristo. There came a point with Llegó un my wife punto con mi esposa where I had to do en more el que than yo tuve que say. hacer más que solo I love decirle te amo. I had to do more Tenía que than hacer say, más que solo decir I really like you. realmente me gustas. I had to choke out those words. Tenía que sacar esas palabras aunque me ahogaba. Will you marry ¿Te quieres me? casar conmigo? I had to say those words. Tuve que decir esas And palabras call for her y response. llamar a su respuesta, la respuesta When de you ella. preach the Cuando gospel, predicas el Evangelio, it's not enough to no es preach doctrine. suficiente predicar It's not doctrina, enough no es to explain suficiente the explicar cross. la It's cruz, not enough no to es explain suficiente explicar salvation and la redemption, salvación y la redención y la propitiation and propiciación y la reconciliación reconciliation y la and regeneración y la adoption, and adopción all of that. y todo You eso. must actually De say, hecho, debes decir, will you vas tú commit a your comprometer life tu to vida Jesus Christ a Jesucristo right now? en este momento. Your pulpit must be Tu a fork in the púlpito road. debe ser una encrucijada women y los must hombres y decide mujeres which way deben they will decidir go. por qué lado se van a ir. You must call for the Debes verdict. llamar al veredicto. Listen to Jesus. Escuchen a Jesús. Enter by the narrow Entrad way. por la puerta estrecha. If any man thirst, let Si him alguno come tiene to me sed, and drink. venga a mí y beba. Jesus was continually Jesús calling continuamente estaba llamando people to a la himself. gente a sí mismo. If any man shall Si come after me, alguno quiere venir en pos de he mí, must deny himself and take niegues up a sí a mismo y cross tome su and cruz follow y after me. sígame. Zacchaeus, come La down. clave es bien I ahora. must dine with you tonight. ¿Qué tal si mueres en esta noche? Levi, follow me. Leví, sígueme. Our preaching must Nuestra have this predicación debe imperative. tener este imperativo. We must be commanding. Debemos estar mandándole a la We gente. must be calling, Debemos estar llamando a la gente, summoning, llamándolos, urging, instándolos, pleading, rogándoles, begging. rogando, implorando, porque la gente venga a Cristo. Our arms must be Nuestros wide brazos open. tienen que estar totalmente We abiertos. must tell people Debemos the decirle a la gates of gente, paradise las are puertas swung del wide paraíso open. están totalmente abiertas. Today, if El you will día hear de his hoy, si voice, tú oyes su voz, harden su not voz, your heart. no endurezcáis vuestros Behold, now corazones. is the accepted time. Hoy es el día de la Behold, salvación. today is the He day aquí, of hoy es el salvation. día de la salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Come, Ven, come. ven.
I do not have people get out of their Yo, seat and walk no, forward. no sé, no, yo no le pido a la gente que se salga de su asiento y But pase I al tell them frente, to come. pero le digo que venga. I tell them to come Les in digo their que venga en hearts, su corazón, because that's the only way porque esa es la anyone única can be manera en la que saved. alguien puede ser salvo. It's when they take Es cuando a ellos decisive step toman of un faith in their paso heart. decisivo de fe en su corazón. And if we do not, Y si no, and they go to hell, y nosotros, y más Their bien si ellos blood se is van on al our infierno, hands. su sangre está en nuestras manos I si never no les, preach to the same congregation si no every les Sunday. advertimos. Nunca le predico a la misma I always congregación, have a la misma visitors. congregación. ¿Por qué? Always Tengo have visitas, guests. siempre tengo visitas. Always have in-laws. Siempre tengo a suegros, Always have siempre extended tengo family. a parientes Strangers. extraños. I don't want their blood on No my quiero que hands. su sangre esté en mis manos. I want them to hear the truth. Quiero que oigan la verdad de mí. But I want them to more Pero than hear quiero the truth. que más que oír la I verdad, want them to hear the quiero que invitation oigan la invitación to enter the kingdom de of entrar heaven, al reino del cielo to come to faith y in que vengan a Christ, la fe en Cristo and to believe. y que crean. Paul said, we beg Pablo you dice, os on rogamos behalf of God, en nombre de Dios, be reconciled reconciliaos to God. con Dios. An expositor Un expositor who does not preach the que gospel no predique el evangelio and who does not y call que no llama lost church members a los miembros de la iglesia que están perdidos a arrepentirse de sus pecados, is in violation está en violación of de the very call of God el upon llamado their life. mismo de Dios para su vida. What did Paul tell Timothy? ¿Qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo? Do the work of an Haz evangelist. obra de evangelista. 2 Timothy 4, Segundo verse Timoteo 5. 4, versículo 5. Jesus said, follow me, Jesús dijo, and I'll make sígueme, you fishers of men. síganme y os haré pescadores de If hombres. you're not fishing, Si no estás you're pescando, not following. no estás siguiendo. Because all who follow Porque Christ todos los que siguen a in Cristo ministry en el will be ministerio fishers of men. serán pescadores de hombres. That means you have to get in the Eso boat. quiere decir que tienes que subirte You al have to bote, launch out into the a la deep. barca. Tienes que aventar la You have red to cast the ahí en las net. profundidades y You echarla have ahí to en el fondo del draw the mar. net Y tienes que jalar la red and bring the fish y into the traer boat. a los peces adentro de la barca. You've got to call them to Tienes que Christ. llamarlos a Cristo. Time does not permit me to El walk tiempo no you me through the permite Bible llevarlos a lo largo de la Biblia and to give you y darles the examples. los ejemplos. Spurgeon said this, and Spurgeon dijo I'll lo siguiente, conclude with y voy a this. concluir con esto. I received some years ago Yo recibí hace unos años atrás orders from my master órdenes de mi amo to stand at a the foot of the ponerme cross al pie de la cruz until he comes. hasta que Él venga. And he has not come yet, Y Él todavía no ha llegado, but I mean to stand here pero yo until quiero he estar de does. pie aquí hasta que Él venga. And Spurgeon goes on to say, Y Spurgeon continúa when the diciendo, Lord comes back, cuando el Señor you will regrese, find me standing Él me at the foot of the encontraré cross. sentado a los pies de la cruz, llamando a la gente a que venga a ponerse de pie junto a mí And to be saved y que sea salva from the wrath to de come. la ira venidera. There is no greater joy No hay in un gozo pastoral más grande en el ministry ministerio pastoral than for people to be saved que ver que under la your gente ministry. sea salva bajo tu ministerio y estar predicando. May you have many children, Que tú tengas in the muchos ministry. hijos en el ministerio, many who have been birthed into the muchos kingdom, que han nacido en el reino and they will be your crown on y the serán last tu day, corona en el último and they día will be your joy, y serán tu gozo, as you were the instrument that God used porque fuiste el instrumento que Dios usó por su gracia soberana to bring them para into traerlos His kingdom. a su reino. This is what it is. Esto es to be lo an que expositor. es ser un expositor. These are the marks of Estas son las expository marcas preaching. de la predicación expositiva. I need to examine myself. Necesito examinarme a mí mismo. You need to examine Tú yourself. necesitas examinarte. Is this your idea of what ¿Es biblical esta preaching tu is? idea de lo que es la predicación Is this your expositiva? idea of expository preaching? ¿Es esta tu idea de la predicación This is expositiva? a comprehensive Este es overview un panorama amplio of the entirety, I think, de la totalidad, creo of the yo, parameters de los parámetros of expository de la preaching. predicación expositiva. May God Que Dios take each of these marks tome cada una de estas marcas and root them and ground them y in our las soul. arraigue en nuestra alma. And may these be the Las haga echar standards by raíces. which we Y measure que estas sean ourselves. los estándares mediante los cuales nos medimos a We would nosotros strive mismos, to be true conforme nos preachers esforzamos por ser verdaderos of the Word predicadores of God. de la palabra de Dios. There is no higher calling No hay un llamado más grande, upon más any alto man's life en la vida de ningún hombre than to be called to be a que preacher ser of the Word of llamado a God. ser un predicador de la palabra de Dios. May God give you much grace Que Dios te dé mucha gracia and much joy.
y mucho gozo. in the midst of the challenges that we face, En medio de los desafíos as que you preach the enfrentamos, Word of God. conforme predicas la palabra de There Dios. is no greater challenge. No hay un desafío más grande. We are leading a volunteer army. Estamos guiando un If the whole church ejército de was on voluntarios. our payroll, Si la iglesia entera it would be easy estuviera to lead them. en la nómina, They would have to do sería, what we say, tendrían que hacer lo que nosotros les because they're on dijéramos, salary, porque están siendo pagados, but they're not. pero no están siendo Your pagados. authority is the Word Tu of God, autoridad es la palabra de Dios. and we are dependent upon the power Y of the Holy dependemos del Spirit. poder del Espíritu Santo. And yes, there is church Y discipline. sí, hay disciplina de la iglesia. And yes, there is the Y authority sí, of the está la elders. autoridad de los ancianos. But our preaching Pero nuestra must predicación be razor sharp debe ser tan filosa como una navaja, as we conforme are shepherds of the flock. somos pastores del rebaño. Tomorrow we will look at Mañana models veremos in modelos the Bible, en la Biblia and we will look at the mechanics. y veremos las mecánicas. It's been a joy to Ha be sido here un with gozo you estar aquí con tonight. ustedes en esta Let noche. me close in a word of prayer. Permítanme cerrar en oración. Father, I thank Padre, you te for doy these gracias men por estos hombres whom you have a quien tú laid your has, hand upon them sobre quien has tú colocado tu mano, and called them into y los your has llamado glorious work. a tu obra gloriosa. You have put Tú a passion within their has soul Infundido una pasión en su alma to preach the por word. predicar la palabra. I pray you would fan Oro that flame porque tú hagas que esa flama siga creciendo and cause them y hagas to que be all the more equipped and trained. estén aún mejor preparados y to fulfill equipados this para calling cumplir in con their este life. llamado en su vida. Lord, I pray for Oro, my Señor, brothers here por mis tonight hermanos aquí en esta noche, who may be discouraged, que puedan estar desanimados, who may be facing que opposition, puedan estar enfrentando who oposición, may be in a church que with puedan many estar en una challenges. iglesia en donde hay muchos desafíos. I pray that Oro in porque these sessions en together, estas sesiones juntos, that you would que supernaturally tú de manera sobrenatural give them a peace les des una that paz que surpasses all sobrepasa comprehension, todo entendimiento and that you would y que produce tú produzcas abounding joy. un gozo abundante in their hearts. en sus corazones. May our fellowship in Que these sessions nuestra comunión en estas sesiones rekindle reavive the flame within them la flama que hay en to ellos give themselves para darse a sí sacrificially mismos de and manera steadfastly sacrificialmente to your y word. constante a tu obra. May you open the Que windows tú of heaven, abras las ventanas del pour out the cielo fullness y of your derramas la blessing plenitud de tu bendición upon these men. sobre estos hombres. Father, these are your Padre, choice estos son servants, los hombres que tú has those whom you escogido, have los siervos sovereignly chosen que tú soberanamente to has escogido represent you here para in Mexico. representarte aquí en México. I believe these are the most Creo que estos important men son in los this hombres area. más importantes en esta área. May you hold them up and Que make tú them los strong. sostengas y los fortalezcas. I pray this in Oro Jesus' esto en el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. God bless you. Que Dios You're los bendiga. dismissed. Estamos despedidos. God bless you.